passenger's worst nightmare. One minute, this Boeing 737 was cruising at 24,000 feet over Hawaii. The next, it lost a third of its roof. Only one person died in this bizarre incident, but the rest must have thought their time had come. They owe their lives to luck and a skillful crew. Earlier that day, a passenger boarding the aircraft spotted a small crack next to the door, but was too shy to speak up. As the Boeing reached its cruising height, its skin peeled back like a sardine can. The plane was 19 years old and had spent all its life in Hawaii, flying short hops between the islands. Maintenance crews never noticed the effect of constant takeoffs and landings. The metal panels were coming apart. Fatigue cracks were everywhere. By the end, the 737 was flying on a wing and a prayer. El 12 de agosto de 1985, el vuelo 123 de Aerolíneas Japonesas esperaba en el Aeropuerto Internacional Haneda en Tokio para su vuelo nocturno a Osaka. Era una fiesta religiosa y miles viajaban a casa a ver a su familia. 509 pasajeros abordaron el Boeing 747. Trece minutos después, en el Centro de Control de Tráfico Aéreo en Tokio, la señal de emergencia empezó a centellear junto con la imagen del avión en la pantalla. Tokio, Japan Air 123. Se informa de problemas inmediatos. Se solicita regresar a Haneda. Mientras tanto, mantengo 2-0. Cambio. Japan Air 123. Confirme grado de emergencia en este vuelo. El avión se mecía sin control. Los pilotos estaban asombrados por lo que pasaba, pero no investigaron para no abandonar los controles. Estoy sin control ahora. Sin control. Cambio, entendido. Cuando se dieron cuenta del peligro, los pasajeros empezaron a escribir notas de despedida. Querida esposa, la vida contigo ha sido maravillosa. Los niños crecieron hasta ser personas dignas de nuestro orgullo. Jamás soñé que la cena de anoche fuera la última que haríamos juntos. Después de 32 minutos, los pilotos perdieron la batalla por mantener el avión en el aire. Cayó en picada. Un ala pegó contra un pico, rebanó árboles para después estrellarse en el siguiente acantilado. Murieron 525 personas. El peor accidente de aviación en la historia. Sorprendentemente, 4 personas sobrevivieron, entre ellas una sobrecargo. Se encontró viva a una niña de 12 años, prendida de un árbol, casi un día después del accidente. Hasta el vuelo 123 no se llamaban investigadores externos para los vuelos locales. Pero sucedió a semanas de la misteriosa desaparición de un 743 de Air India sobre el mar de Irlanda. Alarmados ante la pérdida de 2 jumbojets, el Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte obtuvo el permiso de los japoneses para investigar. Sabíamos que el avión de Japón tenía un problema estructural y se cuestionaba la seguridad del 747. En tierra los 747 por una supuesta falla desconocida, tendríamos un serio problema internacional de transportación. Por eso tratamos de averiguar qué pasó en Japón a la brevedad posible. La primera pista apareció a pocos días. Un fotógrafo aficionado tomó el avión averiado cuando pasaba por encima. La amplificación en computadora pareció mostrar que una gran parte de la cola, incluyendo el timón, no existía ya.
As a routine measure, the NTSB examined the plane's maintenance log. They made an ominous discovery. Antes, el avión había golpeado la cola en la pista al aterrizar, causando daños de consideración. Se llamó a una unidad de mantenimiento para su reparación, y la reparación crítica que hicieron fue en el mamparo de presión trasero, que tiene el aspecto de un enorme paraguas de metal acostado. Colocados bien, que solo había una hilera de remaches. Esa unión fallaría en cierto número de despegues y aterrizajes. Cada vez que un avión despega y aterriza, se presuriza y flexiona el metal. Sus cálculos se acercaron mucho, dentro de un 5% de lo que el avión había volado desde que fue reparado. Teníamos pues fundadas sospechas en cuanto a qué buscar. Al siguiente día fuimos al lugar del accidente y nos enfocamos directamente en la cola. De pronto fue evidente que esta unión había sido mal ajustada, que solo había una hilera de remaches que unía las dos piezas de metal. Eso significa que tenía la mitad de resistencia y que hubiera fallado precisamente en el tiempo predicho para fallar, según los cálculos de Tom Swift. En este negocio nosotros lo llamamos encontrar la pepita de oro. La unidad de mantenimiento de la Boeing falló en la reparación. Unieron la nueva sección del mamparo con solo una hilera de remaches. Con la presión del aire al máximo, las fracturas de fatiga finalmente se encontraron. El mamparo se desquebrajó. El aire presurizado de la cabina voló la cola, el timón y todo lo demás, desgarrando las 4 líneas hidráulicas vitales del avión. Los pilotos nunca tuvieron una oportunidad. La Boeing admitió la responsabilidad por su error. El oficial japonés que aprobó la reparación se suicidó. 4 años después, una crisis similar en el lado opuesto del planeta pondría en manos de los pilotos otra misión imposible. July 19th, 1989. The United Airlines DC-10 leaves Denver bound for Chicago and Philadelphia with 285 passengers on board. Minutes later, over Iowa, the tail engine failed, showering the countryside with debris. The crucial clue now vanished in a cornfield, like a needle in a haystack. Sitting in first class, catching a ride home to Chicago, was a United Airlines senior DC-10 captain, Denny Fitch. We were at 37,000 feet. It was a lunch flight, and after lunch had been served, a cup of coffee was placed in front of me, and at that time they took that opportunity to turn the short subject on to watch. And very shortly after that time frame, there was a loud, muffled explosion. It wasn't that subtle thing, it was very abrupt and very loud. It was not long after Pan Am 103 was downed over Scotland by a terrorist bomb, and I thought a bomb has gone off, and we're all gonna perish at this point. I never even gave it a second thought. I just sat down on the floor and held on because I didn't know what it was. I was kind of sitting sideways in the seat and had a cup of coffee in my hand. And as soon as the engine blew with the explosion, Bill grabbed the controls. So, okay, that's taken care of. He's going to fly the airplane. It seemed an engine had failed, an emergency all pilots are trained for. To lose an engine in a commercial airplane, probably that's the most trained maneuver we do in our simulators for emergency practice. And I know that our pilots are extremely proficient at operating in this fashion if it becomes necessary. And it wasn't because of that confidence in the pilots. You don't run to help. It's not necessary. They're trained for it. I've never lost a jet engine in flight. I've been flying jets since 1968, never had an engine fail. But still, through the training we had, you just follow the procedure. And the procedure is he flies the airplane and we shut the engine down. And so that's what we started to do. And while we're in that process, then we begin to realize that the situation was worse than we thought. Now they got damn elevator set to work.
Very low. Elevator arc. Rudder. Al, you want me to slow this elevator field back? Yeah, do whatever you can. Oh shit, I don't know. The aircraft seemed out of control. Denny Fitch got up to offer his help. When I looked forward, I looked over the engineer's shoulder, and on the panel where they keep all the hydraulic equipment, or gauges for it, we have 3 hydraulic systems that are in the aircraft main systems. And all 3 quantity gauges and all 3 pressure gauges were indicating 0. Now that's an occasion you will only see on the ground at the gate with the engine shut down. My name is Al. I'm Al Haynes. Hi, Al. Denny Fitch. How you doing, Denny? Yeah, they will have a beer mixes on that. Well, I don't drink, but I'll sure shoot you up with a little right turn. No right turn. Right turn. All right. The first officer and the captain were both pushing on the control yoke, trying to get the nose down because it was climbing and they wanted to get the nose down. And they pushed full forward, and I can distinctly remember the first officer slouched in his seat with his knee placed firmly under the control column to put even more leverage on the forward moment of it, and it wasn't affecting it at all. Now go forward. No, now come back. You gotta lead it. You gotta lead it, or it's not gonna work. See what you can see back there, will you? Go back and look out the wings and see what we got. Okay. Back on that sucker. Come on, baby. What's the hydraulic quantity? No, 0. All over? All over. Quantity's gone. Yeah, all quantity is gone. When we fly airplanes and we want to make a turn, the device is looking from behind their ailerons, and these are located here, and they're flippers. They come up and down as necessary. But in all cases in a normal aircraft, if this one comes up to put this wing down, then this one goes the opposite direction, down to assist it. So they always work opposite each other. If one goes up, the one on this side goes down. If this goes up, then this one goes down. When I looked at it, these 2 ailerons in these 2 locations were both floating up in the same direction at the same time. And that was distinctly not normal, and obviously a confirmation of what we saw in the cockpit. We've lost them. No, we have no hydraulic fluid. That's part of our main problem. Both your inboard ailerons are sticking up. That's far as I can tell. I don't know that's well, that's because we're turning maximum turn. Yeah. So I have to steering the airplane. Okay, go ahead, help. Don't worry about it. Yell what you want, I'll help you. Right, close 1, put 2 up. Well, we need some elevator control, and I don't know how to get it. As a last resort, and the only thing that seemed to work is the captain in the cockpit had the throttle for this engine, pulled it to idle, the left one. This one, he pushed it to full power, and because of the location of the engine, it had a tendency to pick up this wing at maximum power. And he was having a terribly difficult time doing that because the number 2 engine, its throttle, because of the explosion and the way it failed, it jammed in the upright position. So it became an obstacle for him to operate around the other 2 throttles. I saw how difficult it was for him to do all this, and I wasn't doing anything at the time, and I said, "Captain, would you like me to do your throttles for you?" To which Captain Haynes replied, "Yes, please do that." It just was kind of natural for him to just step in and start doing the throttles, which ended up being what flew the airplane. Just as in Japan 4 years earlier, the plane had lost all hydraulics and flight controls. Denny Fitch thought it might be possible to maneuver the DC-10 using engine thrust. If I wanted to go to the right, I'd reduce thrust on this engine, increase thrust on this engine, and by pushing harder on this side, the airplane would tend to go this way. Of course, the opposite was the problem. Our airplane wanted to go right all the time, and we didn't want it to. So I had to keep more power on this engine and less on this engine just to counteract this tendency to want to go this way. I was trying to keep the wings level. Besides tending to bank to the right, the aircraft was lunging through the sky in a pattern called a phugoid. The airplane would go like in a sine wave. It would climb, change direction, descend, then it would climb. And those magnitudes of those efforts up and down would be at 2,500 feet per minute on average, and the cycles seemed to operate at about a minute apart. So you'd finish one at the top, and then it would start down, and then you get to the bottom after a minute, and it would go back up again. As Denny Fitch wrestled for control, the crew found themselves heading for the small town of Sioux City, Iowa. United 232 Heavy, Sioux City. We have no hydraulic fluid, which means we have no elevator control,
Almost done, and very little aileron control. I have serious doubts about making the airport. Almost no control here. We have another chance. We're going to go to Sioux City. And we're going to try and put it into Sioux City, Iowa. Yeah. It's going to be tough. It's going to be rough. So we're going to evacuate for sure. We are. Well, we're going to have the gear down. Yeah. And if we can keep the airplane on the ground and it stops standing up, give us a second or two before you evacuate. What's going to be the... We're down 1,500. Roll back over 4. Brakes. Signal. The brakes will be the signal. It'll be over the PA system. Brake, brake, brake. Uh-huh. And then if we have to evacuate, you'll get the command signal to evacuate, but I really have my doubts we'll be in. Standing up, buddy. Good luck, sweetheart. Heading toward Sioux City, Flight 232 was hanging by a thread. You know, they were calm, collected, which, considering what was going on, was unbelievable. There was no panic. It just, you know, I don't think we knew enough to panic. We were just trying to keep the airplane flying. It's so hard to explain because everybody pictures all kinds of things going on in their mind. And it was just, what is the next step to keep this airplane in the sky? And why is it in the sky? If a situation was the way it was supposed to be, we shouldn't be in the sky. Help it through. Listen, we know what it's doing. Back, back, back. Let's start it down. We have to ease it down. We got to ease it down. Spoilers on the touch. Down the brakes with you. That'll work, so we'll get the equipment off the runway and they'll line up for that one. His wheels were down, his nose were up, his wings were level. Looked like it was going to be just a fast landing. You know, he'd roll off to the end of the runway and evacuate the aircraft. And I really thought we'd all be home for supper that night. I really didn't think... Of course, it doesn't happen in your town. It doesn't happen to you. At the end of the runway, it's just a wide open field. Somewhere around 400 feet above the ground, and we're going so fast, the captain said, pull the power off, meaning let's get rid of some of the speed. And I said, I can't. That's what's holding your wing up. Left turn, left turn. Close the throttle. Close them all. Back turn, close the throttle. Pull them all. No, I can't pull them off if you'll lose it. That's what's turning you. Okay, all right. I looked down at the captain's vertical speed indicator, and I saw it at 1,800 feet per minute, which was intolerable. We couldn't hit that hard. And in a desperate effort... Esfuerzo desesperado, aislé ambos motores, levanté las dos palancas a todo gas, y el factor tiempo no nos ayudó. De acuerdo, para atrás, Al. Levanta, 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 levanta. Todo el mundo vio el avión al final y decían, hermano, va a lograrlo. Y todo el mundo se asombró cuando caímos. Es decir, no podíamos creerlo. Fue como en cámara lenta. El avión probablemente cayó a unos 220 nudos y todos sabíamos que el golpe iba a ser fuerte, pero confiábamos en que lo resistiría. Durante 30 minutos me forré de esa coraza diciéndome, todas estas personas van a morir y de pronto todas van a vivir. Entonces volví a pensar, van a morir todos. Es decir, me sentía con el corazón desgarrado. Simplemente caímos del cielo a tierra, es decir, nos desplomamos a tierra e inmediatamente, a segundos del primer impacto, vi llamas, vi humo, vi personas atrapadas, todas en sus asientos, desperdigadas en toda la cabina, gente disparada de su asiento, desperdigada en toda la cabina, y en cosa de segundos se formó un caos, había muchísima destrucción y probablemente alguien murió inmediatamente después del impacto. Vi las plantas de maíz pasar por la ventana del capitán Haynes y entonces un extraño pensamiento cruzó mi mente. Dios mío, en Iowa crecen mucho en verdad. Y naturalmente lo malo fue que normalmente el capitán de un DC-10 se sienta a 6.6 metros en el aire y yo sé que no crecen tan alto, así que supe que probablemente algo malo había pasado al mecanismo del tren de aterrizaje. Recuerdo un desgarre de metal, recuerdo un estridente ruido del motor. Salgan al accidente, salgan hasta donde está el avión. Jamás olvidaré al primer sobreviviente. Era un pequeño, quizá de 10 o 12 años de edad, y después una mujer con vestido, y ambos reposaban en el campo y se levantaron. Fueron expulsados del avión, se levantaron y comenzaron a caminar hacia mí.
Mi primera reacción fue, ¿nadie habrá dicho a estas personas que un avión iba a estrellarse? Creí que estaban en el campo aéreo en un paseo familiar o algo así, porque al observar cómo se estrelló el avión, nadie podría imaginar que alguien hubiera sobrevivido. Por eso pensé que esta gente fue alcanzada por los escombros. No podía creerlo. Y después detrás de ellos empezaron a salir más personas del avión que de hecho habían sobrevivido al percance, y la mayoría necesitaba atención médica. Hasta este día no comprendo cómo pudo sobrevivir alguien a ese accidente. Todo lo que podemos escuchar es estática. Por aquí hay mucha gente corriendo. No estamos seguros cuántos pasajeros había dentro del avión. Abrí los ojos y no pude reconocer nada. Era como caminar en un planeta extraño. Yo iba pensando, pienso todavía, en otras palabras, estoy viva todavía. Y después me puse enseguida a trabajar. Tenemos que salir de aquí. Capitán. Atrás de mí escuché que alguien decía, hay un agujero. Inmediatamente me volví hasta donde había escuchado esa voz y no me extrañó ver a gente que se dirigía al maizal. Era irreal. Para entonces podía estar repitiendo, muchas gracias por volar con nosotros. Iban muy despacio y en lo profundo de mi mente seguía pensando, esto puede volar en cualquier momento. Ojalá caminaran más a prisa. Se nos ha enseñado que cuando el fuego está muy fuerte, el agua muy profunda y el humo espeso, hay que correr. Por eso no era el caso que fuera a buscar a nadie más, porque era mortal. Fue entonces cuando me retiré. Los seriamente lesionados fueron apartados de los heridos que podían caminar. No había rastros de la tripulación. No los encontraron durante 30 minutos porque había tal destrozo que no pensaron que pudiera ser una porción ocupada del avión. Pensaron que era el compartimiento de aviónica donde se encontraba el equipo de la radio, dado la cantidad de alambres y cables. Caímos invertidos y nuestro segundo oficial vio un agujero en su posición. Pudo sacar una mano y agitar un trozo de aislante en el aire y se mantuvo agitándolo. Finalmente, a los 30 minutos, uno de los rescatadores vio la mano, vio el aislante, se acercó en su camión para asomarse y nuestro segundo oficial le informó que había 4 pilotos aquí y que se trataba de la Carlinga. Cuando se ven los destrozos de la Carlinga, sí es un milagro que hayamos salido de ahí. Es un milagro que cualquiera de nosotros sobreviviera y que hubiera pasajeros que salieron del avión sin un raspón siquiera. De 285 pasajeros en el accidente de Sioux City, sobrevivieron 184. Me dijeron que estuve muy delicado durante gran parte de la noche. A la siguiente mañana, mi esposa y mi hijo vinieron a verme. Vino mi hija menor y cuando entró en cuidado intensivo le hice 2 preguntas. Le dije, llegué a la pista y ella me dijo, sí, llegaste a la pista, porque yo sabía que nuestra salvación estaba allí. Allí estaba el equipo y si íbamos a vivir tendríamos que llegar a la pista. Por eso significaba tanto para mí. La segunda pregunta que le hice fue, ¿todos los demás están bien? Y entonces rompió a llorar, sus ojos se llenaron de lágrimas y eso me dio la respuesta. Creo que lloré durante 3 días sin cesar. Simplemente fue algo terrible, lo fue. La culpabilidad del superviviente fue increíblemente atroz. Yo quería desesperadamente morir para que pudieran vivir. Quería hacer un trato con Dios para que ellos sobrevivieran. Significaba todo para mí, pero no sería así. No puedo jugar así. The Sioux City crash would spark a campaign to fix another tragic defect. Para la azafata Jean Brown, el accidente en Sioux City la llevó a una cruzada personal. Cuando preparaba a sus pasajeros para un aterrizaje de emergencia, realizó un procedimiento estándar, mostrando a los padres a abrazar a sus infantes firmemente en el suelo frente a ellos. En un impacto, todos los niños fueron lanzados hacia adelante hasta 15 filas. Un pequeño murió.
Ese niñito estaría vivo hoy si hubiera estado en un asiento. Pero dado que la FAA dice que los niños menores de 2 años pueden volar gratis sentados en el regazo de sus padres, este es el resultado. Supongo que hasta cierto punto probablemente he sufrido la culpabilidad de sobreviviente, pero me di cuenta que sigo aquí por una razón. Y esa razón es ver que todos los pasajeros estén seguros en los aviones. Y no solamente hasta que llegan a la dorada edad de 2 años. Seguiré en mi empeño sin descanso hasta que la FAA lo haga oficial. Afortunadamente, accidentes como el de Sioux City son raros. Volar sigue siendo la forma más segura de viajar. Statistically, emotionally, any way I want to look at it, I'd much rather be upstairs than down here on a safety issue.